Bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje de NetLearning Academy, donde veremos en esta ocasión cuáles son los secretos y el funcionamiento de uno de los protocolos más frecuentes de encontrar en cualquier red hoy en día y también de los más importantes. Estoy hablando del conocido protocolo DHCP, que recibe su nombre del inglés Dynamic Host Configuration Protocol o protocolo de configuración de host dinámico. DHCP es uno de esos protocolos que todos tenemos que saber cómo funcionan, porque es tan recurrente su uso que cuando falla se presentan muchos problemas que pueden ser muy simples de solucionar simplemente entendiendo la manera de cómo este protocolo funciona, cuáles son sus componentes y algunos detalles que veremos un poco más adelante en esta sesión. Lo primero es aburrirlos un poco con algo de historia, no muy extenso, pero lo suficiente como para poder entender y situarnos en el contexto exacto de lo que estamos hablando. DHCP es un protocolo cuyo objetivo principal es entregar la configuración IP dinámicamente a los hosts de una red, sin que el administrador o el usuario tenga que manualmente ir configurando cada una de las máquinas. Ya podrán ver ustedes que esa funcionalidad es muy importante en algunas redes. Por ejemplo, sin DHCP sería prácticamente inviable pensar en un hotspot de Wi-Fi abierto, por ejemplo, en un aeropuerto. ¿Se imaginan si cada vez que uno tuviese que conectarse, cada una de las personas tuviese que manualmente configurar una dirección IP, una máscara, gateway, DNS y una serie de parámetros más? Bueno, para que eso no suceda, tenemos DHCP. Pero lo que hoy día conocemos como DHCP en realidad se remonta hace casi 30 años, poco más, con la necesidad de inmediatamente entregar direccionamiento o algunos parámetros de configuración a la red cuando se conecta un host. Y es por eso que en el año 84 se definió el estándar para el protocolo Reverse ARP o ARP inverso, que dicta los fundamentos de una comunicación dinámica entre dos hosts. Básicamente se trata del intercambio de direcciones MAC y direcciones IP entre dos máquinas. Y a partir de ese protocolo, el año siguiente nada más, salió Bootstrap Protocol o BOOTP, como mucha gente lo llama. BOOTP fue el primer intento, o más bien la primera versión de un protocolo que se encargaba justamente de entregar direccionamiento IP a la red. Y estoy hablando no solamente de direcciones IP, sino también de máscaras, de gateways, de servidores DNS y otros parámetros que vamos a ver más adelante. Hoy en día BOOTP está obsoleto, prácticamente nadie utiliza BOOTP y sin duda que el 99% de la red utiliza un protocolo que fue diseñado en 1993, fue publicado, bien digo, al IETF, ¿recuerdan? La Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, para ser estandarizado. Y posteriormente, en el año 2004, sufrió una actualización para adaptarse mejor a los cambios que desde 1993 a 2004 existían en las redes. Bien, hoy en día la mayoría de las redes utilizan esto. Y también en el año ya 2003, cuando se empezó a definir cómo iba a funcionar el nuevo protocolo IP versión 6, también paralelamente se activó DHCP versión 6 en los estándares del IETF. Bien, nada más de historia, ahora directamente a lo que nos corresponde con respecto a DHCP. Como ya ustedes saben,
todos los protocolos de aplicación tienen un protocolo de transporte y un puerto que lo identifica. En este caso, DHCP funciona únicamente bajo UDP y utiliza los puertos 67 y 68 para funcionar. Eso viene de los tiempos de BTP y hoy en día también se mantiene de esa manera. Así que, por favor, ustedes en sus apuntes no olviden nunca que DHCP funciona en los puertos 67 y 68 UDP. Eso es muy, muy importante. Bien, antes de explicar cómo funciona exactamente DHCP, vamos a explicar algunos conceptos generales de la transmisión de datos en una red. De manera fundamental, tenemos tres tipos de formas de enviar datos a una red. El primero se conoce como unicast o comunicación uno a uno. Esto lo voy a poner aquí, uno a uno, ¿cierto? Y corresponde a lo siguiente. Vamos a suponer que acá tenemos una pequeña red con varias máquinas. Vamos a poner otras por aquí y otras por aquí. Bien. Entonces, en una red de tipo acceso múltiple como es Ethernet, en el caso nuestro Ethernet, donde esta línea aquí representaría a un switch. En este tipo de redes existe la comunicación unicast. La comunicación unicast es aquella que viene de un host en particular y se dirige únicamente a otro en la red. Es decir, la comunicación, como bien explicaba hace unos segundos atrás, se produce en la forma de uno a uno. Es decir, en este caso, la máquina 7 está comunicándose directamente con la máquina 3 y el resto de los dispositivos en la red no ven este tráfico porque básicamente el switch conmuta de manera dedicada entre estos dos hosts. En las sesiones de más adelante veremos cómo funciona exactamente un switch, eso ya vendrá, pero por ahora piensen simplemente en que el tipo de tráfico unicast quiere decir aquel que se genera directamente entre una máquina a otra. También existe un tipo de tráfico especial que se denomina multicast, que es uno a un grupo o uno a varios. Bien, ahí. Cuando existe multicast, puede ser que la máquina número 4 tenga que enviar un mensaje simultáneo a varios hosts de la red. Por ejemplo, a la máquina 7, 1, 6 y 5. Bien. Cuando cada una de estas máquinas tiene su propia dirección IP en el rango, imaginemos 10.00, donde tenemos la .7, .1, .6 y cada número los corresponde aquí. Aparte de que cada máquina tenga su propia dirección IP unicast que permite la comunicación de uno a uno, también se pueden definir los llamados grupos multicast. Y en este caso podemos definir una dirección IP en común para todo este grupo que está aquí. Una dirección IP que puede ser 239.001. ¿Ya? Vamos a cambiar el color para que quede claro. Este grupo multicast o este tipo de direcciones que aparecen ahí corresponden a la clase D del direccionamiento IP tradicional. Entonces, cuando la máquina 4 quiere enviar un mensaje simultáneamente a este grupo, en vez de enviar 4 mensajes unicast, simplemente envía uno solo, aquí, y el switch se encarga de duplicar o multiplicar ese mensaje única y exclusivamente
para aquellos hosts que pertenecen a ese grupo multicast. Eso se define a través de un protocolo que se conoce como IGMP. Ese mensaje que fue enviado desde la máquina 4 únicamente a estas máquinas pertenecientes al grupo multicast no es replicado hacia las máquinas que no pertenecen a ese grupo. Sin embargo, estas otras pueden pertenecer también a otro grupo multicast, 239.002 por ejemplo, que cuando se quiera comunicar con las máquinas 2 y 3 simultáneamente, se envía datos a esta dirección IP. Y así se van generando grupos dentro de la red. Eso es, en estricto rigor, cómo funciona multicast. ¿Para qué es útil este protocolo? Bueno, para transmisiones de streaming en una red LAN, por ejemplo, cuando se tienen que enviar videos en alta calidad y se necesita mucho ancho de banda. Entonces, una forma de optimizar ese tráfico es permitir que el switch replique en las bocas correspondientes el tráfico y no forzar que una máquina envíe 4 flujos simultáneos de información, lo cual es mucho más caro en términos de recursos de red. Y finalmente tenemos uno bastante conocido que es el broadcast, o que en algunos textos en español aparecen como difusión amplia, uno a todos. Bien. En este caso, cuando se hace broadcast, cualquier máquina de la red envía su mensaje a todos los hosts simultáneamente a la red. Bien. El tráfico broadcast es muy frecuente en las redes hoy en día. Hay protocolos que trabajan en base a broadcast como ARP, por ejemplo, NetBIOS y DHCP, como vamos a ver en esta sesión. Así que, en resumen, tenemos Unicast, Multicast, Broadcast. También tenemos otro tipo que es Anycast, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos IP versión 6, pero básicamente se trata de que un mensaje llega solamente al más cercano. ¿Ven? Eso como anexo. Sabiendo esto, vamos a explicar realmente cómo funciona DHCP. Acá tenemos que pensar algo que muchas veces pasamos por alto. La idea que exista DHCP es que una máquina, cuando llega a la red, llega sin ningún tipo de direccionamiento IP, y para poder comunicarse con los demás hosts de esa misma red necesita obviamente una dirección IP. Y existen dos alternativas. La dirección IP se puede configurar manualmente, conociendo los parámetros de red, conociendo cuál es la dirección IP misma, cuál es la máscara, cuáles son los DNS, la puerta de enlace y otros. O bien se puede hacer dinámicamente con DHCP. Cuando se conecta un host directo a la red, se enchufa, se conecta directamente al switch, necesariamente esta máquina tiene que buscar la manera de que alguien le entregue una dirección IP. Entonces lo primero que hace es enviar un mensaje a toda la red, ¿cierto? Un mensaje de tipo broadcast. Un mensaje tipo broadcast. Eso es, por ejemplo, si lo vemos de esta manera, acá tenemos el host que llega, aquí hay una red, ¿sí?, donde estos usuarios ya están felizmente conectados a internet, y él envía en primera instancia un broadcast a la red, es decir, le envía un mensaje a todos simultáneamente, preguntando si acaso existe o no un servidor de DHCP en la red. Eso se hace con un mensaje que se llama DHCP Discover. Bien. Discover. Entonces, cada vez que una máquina está configurada para recibir su direccionamiento de forma automática y se conecta físicamente a la red, este dispositivo envía un mensaje de aplicación llamado DHCP Discover en formato de broadcast, es decir, que le llega a todos los hosts simultáneos de la red.
Y aquí puede ocurrir una de dos situaciones. La primera situación es que efectivamente en esta red nadie sea un servidor de HCP, que todos los hosts estén configurados con su dirección IP de forma manual. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este caso? Esto es muy simple. Como este usuario insistentemente quiere una dirección IP, transcurrido un par de segundos de que esa consulta a Discover no es respondida, vuelve a enviar otro Discover. Y vuelve a preguntar, oigan, pues pregunto nuevamente si aquí en esta red hay o no hay un servidor de HCP. Y estos usuarios se van a mirar entre ellos y van a decir, ¿qué pasa? ¿Quién pregunta? No tengo idea de lo que me preguntas. No hay respuesta. Bueno, la primera situación que puede ocurrir aquí es que después de varios intentos, generalmente 4 o 5, la máquina no le queda otra que no recibir una dirección IP, y entra en un modo que se llama APIPA. APIPA es una sigla que significa Automatic Private IP Addressing, direccionamiento IP privado automático. Tal vez ustedes lo conocen porque la máquina se asigna una IP empezada con 169.254.xx. ¿Bien? O sea, resumiendo, si es que la máquina entra en la red, envía un discover para ver quién es un servidor de HCP, trata de descubrir justamente un servidor de HCP en la red. Si no hay nadie, vuelve a enviar otro y otro y otro, y al cabo de 5 o 6 consultas, dependiendo de qué tan insistente sea el sistema operativo que tiene esa máquina, si es que no hay ninguna respuesta de nadie, entonces a este triste usuario no le quedará otra que ponerse en formato APIPA o con una dirección autoasignada 169.254.xx. ¿Por qué hace esto? Bueno, estas direcciones IP son no enrutables. No enrutables. Estas direcciones IP son solo link local. Son solamente locales. Quiere decir que si a esta misma red llega otro usuario en las mismas condiciones a pedir un servidor de HCP, va a pasar por el mismo proceso, no va a encontrar a nadie, pero por lo menos entre estos dos usuarios van a poder comunicarse porque van a tener una IP autoasignada de este bloque. Así que por lo menos entre ellos van a poder conversar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede en el caso de que se envíe un discover a la red y nadie responda. Pero no nos vamos a poner tan pesimistas, vamos a saber que aquí hay un servidor de HCP. Si extendemos nuestra red aquí está el servidor de HCP, ahí. Entonces cuando llega este usuario y envía este broadcast que le llega a todos simultáneamente, este servidor de aquí va a decir, oh, hay alguien que quiere hablar conmigo. Por lo tanto, responde en segundo lugar con un mensaje que se llama offer, que en inglés significa oferta, ofrecer. Bien, noten lo siguiente, el cliente siempre ocupa el puerto 68 UDP y el servidor siempre ocupa el puerto 67 UDP. Por lo tanto, esta comunicación se hace desde el 68 en el cliente al 67 en el servidor, de ida y de vuelta. Bien. Como este servidor de HCP recibió previamente este discover, pudo identificar cuál es la MAC, la dirección MAC de este equipo, así que puede responder directamente a él. No es necesario que le responda a todos los demás hosts de la red. Mal que mal, él ya tiene una dirección IP fija asignada, él no tiene problemas de direccionamiento, así que puede responder directamente con un unicast solamente a este host. Es decir, en este caso, solo a él. ¿Bien? Esto sería como así. Entonces, en este paso, nuestra máquina ya se alegró de que alguien existe en la red,
alguien le respondió su Discover, preguntó abiertamente, ¿existe aquí un servidor de HCP? Y el servidor de HCP respondió, sí, por supuesto, yo soy un servidor de HCP. Entonces, la máquina en cuestión vuelve a enviar otro mensaje, esta vez al servidor nuevamente, y le dice, servidor, necesito que me des mi dirección IP. Eso se hace con un mensaje de tipo request. Ajá. Solicitud. Te solicito que por favor me envíes la información IP. Pregunta. ¿Ese mensaje que responde ahora este cliente lo hace en modo broadcast o en modo unicast? ¿Qué creen ustedes? ¿El cliente enviará ese mensaje de request a todos los hosts de la red o se le enviará solamente al servidor correspondiente? Uno podría pensar que se lo podría enviar directamente a él, pero la verdad es que no puede porque esta máquina aún no tiene una dirección unicast. De hecho, DHCP se está utilizando justamente para ese propósito. Entonces, no le queda otra a nuestro amigo que enviar un broadcast nuevamente. Es decir, ese request va a llegar a todos. ¿Bien? Y cuando llega un request al servidor, oye, servidor, quiero que me des una dirección IP. Aquí existen dos posibilidades. El servidor puede responder con un acknowledgement o ACK, que en español viene a ser acuse de recibo, o puede responder con un no acknowledgement o un NAK. Estos mensajes son de tipo unicast porque al igual que en el segundo mensaje, offer, el servidor sí tiene su propia dirección IP, por lo tanto puede enviar unicast. ¿Cuándo va a enviar un ACK? El ACK se va a enviar exactamente cuando se envíen los datos de conexión y finalmente nuestro usuario va a tener su propia dirección IP. ¿Sí? Ese va a ser el caso en que el servidor envíe un ACK. Pero también puede ocurrir que se ejecute toda esta conversación. Oye, necesito saber si hay un servidor de la red. Sí, yo soy. Bueno, dame una dirección IP. No, no te doy ninguna. Oh, ¿por qué no te doy ninguna? Cuando se envía un NAK puede ser por varias razones. La principal razón es simplemente no hay más IP. El servidor tenía un pool, un rango de 200 IP y ya se entregaron todas. Así que, amigo, lo siento, no te puedo entregar ninguna. En ese caso, nuevamente nuestro amigo estaría triste. Parece que quedó con bigotes aquí. Ahí. Otra razón puede ser que exista un blacklist o un whitelist, como ustedes quieran, y hay una restricción en las direcciones MAC. Y este amigo no tiene su dirección MAC permitida en la blacklist o en la whitelist del servidor. Por lo tanto, por motivos de seguridad, no se le puede entregar una dirección IP. Pero para no ponernos tan tristes, volviendo aquí a la carita feliz, ya se nos deformó en la figura. Lo que sucede en realidad, la conversación se hace en base al Discover, Offer, Request y Acknowledgement. Esa es una palabra bastante complicada en inglés, pero significa acuse de recibo. En redes, el concepto de ACK es cuando se envía un dato de un origen a un destino y ese dato es confirmado por el receptor de que llegó correctamente. Eso se llama ACK. Entonces, para que ustedes no se olviden de esto, pueden recordar lo siguiente. Pueden recordar la historia de Dora y Bubu. Yo creo que en este momento están mirando este video con cara de ¿what? Si ustedes recuerdan simplemente esto, Dora y Bubu van a recordar esto muy fácil. Dora es Discover, Offer, Request y ACK. Y Bubu es Broadcast, Unicast, Broadcast, Unicast. Desde el cliente al servidor.
Discover, Offer, Request, ACK, Broadcast Unicast, Broadcast Unicast. Esta es una manera bastante simple de acordarse de este proceso para que no tengan ninguna duda si les vuelve a aparecer en algún lado de algún examen o en alguna red que estén utilizando ustedes regularmente. Bueno, ustedes pueden probar esto en cualquier momento con, nuevamente, nuestro querido amigo Wireshark aquí. Lo que voy a hacer es capturar nuevamente en mi tarjeta inalámbrica. Vamos a dejar que esto funcione. Y voy a desconectarme de mi red y me voy a conectar a cualquier otra red. Da lo mismo. ¿Sí? Y voy a detener esto. Voy a ordenar un poco la lista, que es bastante amplia. Y aquí está, por orden alfabético, aquí. Aquí encontramos un mensaje de DHCP. Y pueden ustedes observar que se trata de un mensaje Discover. ¿Cierto? El Discover fue realizado por nadie y fue enviado a todos. En realidad, si vemos aquí, podemos ver que fue originado por la MAC de mi máquina y fue enviado a la dirección MAC de Broadcast, es decir, a todos los posibles receptores, pero a nivel IP, en la capa 3, no hay una dirección IP. Bien, y acá podemos ver detalles del mismo tipo de mensaje. Esto es, aunque dice Bootstrap Protocol, en realidad es de DHCP. Ajá. Pueden ver los tipos de opciones que hay aquí. Y en realidad esto simplemente se trata de una solicitud, de un discover. La respuesta viene acá abajo, ¿cierto? En un offer. Luego tenemos el request y finalmente tenemos el ACK. Si revisamos aquí las opciones del ACK, vamos a ver que ahí está la dirección IP asignada y tenemos también algunos otros parámetros como una máscara de subred, el router de la red donde yo me encuentro en este momento o a la cual me acabo de conectar, los DNS primario y secundario, y algún tipo de información extra sobre la concesión, cuánto tiempo me prestan a mí esta dirección IP por 10 minutos, la MTU de la interfaz y otro tipo de información. ¿Ven? Es sencillamente eso. Vamos a salir de aquí un poco. Una de las cosas que frecuentemente se consultan también en los exámenes es por el concepto de DHCP Relay o que en el mundo Cisco se conoce como IP Helper Address. Durante estas sesiones nosotros vamos a ver la parte teórica, conceptual de los protocolos y más adelante vamos a ver ejemplos de configuración de DHCP Relay o IP Helper Address en los routers Cisco. Esto es muy sencillo. Como ustedes ya saben, tenemos un usuario en la red que necesita una dirección IP. No tengo dirección IP. Él se conecta al switch, al switch siguiente en la red. Creo que esto lo voy a hacer de nuevo. Ahí sí. El switch. Ese switch tiene naturalmente que otros usuarios conectados. Otros usuarios en la misma LAN, ¿cierto? Este es un switch, varios usuarios. Y esto tiene aquí un router. ¿Sí? Un router. Bueno, lo que sucede en realidad es que si es que suponemos que el router es el servidor de DHCP, cuando llegue nuestro usuario y se conecte a la red, ya sabemos que va a enviar un broadcast, es decir, ese mensaje le va a llegar a todos los usuarios simultáneamente y también al router. Y si el router es un servidor de DHCP, él va a responder con un offer, luego un request y finalmente un acknowledge. Entonces, este usuario va a poder obtener su dirección IP. Pero eso solamente en el caso de que el router sea efectivamente un servidor de DHCP. Lo que sucede es que habitualmente las compañías tienen muchas subredes, pero prefieren tener un único servidor de DHCP en algún punto de la red, local o remota, para poder controlar todas las asignaciones de direcciones de manera centralizada. Entonces, es muy probable que por aquí pueda haber otro router
y aquí puede haber otro router, y recién detrás de este router estén los servidores de la empresa o de la organización donde estamos trabajando, donde están los servidores DNS, servidores web y todos los que puedan haber. Y en nuestro caso está el servidor de DHCP corporativo. Si asumimos que este servidor tiene la IP 200.1.1.1, bien, y que cada uno de estos usuarios tiene la dirección 10 algo, 10.03, 10.04, y este router tiene la 10.0.0.1, por ejemplo. Sucede lo siguiente. Cuando este usuario que estaba al principio en nuestro ejemplo se conecta a la red y envía un broadcast, ese broadcast, por reglamento de las redes, va a llegar solamente hasta el router siguiente. Ni el tráfico multicast ni el tráfico broadcast pueden pasar un router de un lado al otro. Es imposible que cuando este usuario envíe un broadcast aquí y llegue finalmente a todos ellos, es imposible que ese broadcast pase al otro lado del router. Y eso está muy bien que así sea porque permite tener control sobre los dominios de broadcast. Por ejemplo, una VLAN. Bien. Pero si realmente el servidor de DHCP está en una red remota y la única forma de este usuario mediante un broadcast alcanzar DHCP, ¿cómo puede, sabiendo que el router jamás va a dejar pasar ese tráfico broadcast, cómo puede este usuario entonces obtener una IP desde él? Bueno, aquí entra el concepto de DHCP Relay o dirección IP de ayuda. Lo que se hace es que en la interfaz del router donde se recibe este broadcast, ¿sí? Este discover, ¿sí? El discover que fue enviado por el usuario en un principio, quedó ahí. En la interfaz donde se recibe este broadcast, lo que hace este router es amablemente tomar esa solicitud y convertirla en un unicast. Unicast. Y ese unicast sí puede viajar a través de un router o dos routers o todo lo que ustedes quieran. Y finalmente se le envía la consulta al servidor correspondiente. Y cuando el servidor dice, oh, aquí me acaba de llegar un discover, lo que hace es responder con un unicast. Recuerden que la respuesta, el offer, viene con un unicast, así que perfectamente puede identificar al origen de esta conexión, que es el router. Y cuando el router recibe ese unicast del DHCP, se lo vuelve a traspasar al usuario. Entonces, el usuario puede realizar la conversación completa, el discover, offer, request y acknowledge de un lado al otro, ya que está siendo ayudado, helper, ayudado por este router y por esta interfaz de red. Este concepto, que es bastante sencillo de explicar en un dibujo, a veces puede ser un poco más confuso cuando se presentan algunos escenarios de troubleshooting o de exámenes, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la configuración de DHCP en un router. DHCP funciona en base a algunos códigos. Si ustedes quieren ver cuáles son todos los códigos y parámetros de DHCP, pueden consultar este sitio web. Aquí tienen el sitio web que les menciono y aparecen algunos de los formatos de DHCP y la información de los códigos principales de este protocolo. DHCP se rige netamente por el uso de códigos. Y si ustedes pueden ver aquí, tenemos algunos que nosotros ya conocemos. El código 3 corresponde a la dirección del router, mientras que el código 6 corresponde a los servidores DNS. La máscara de su red es el código 0, el código 1, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros capturamos aquí, nuevamente voy a ver la consulta Wireshark. Voy a hacer el mismo ejercicio que no lo guardé, pero no demoro nada. Voy a hacer el mismo ejercicio de conectarme esta vez a otra red. Y espero haber capturado DHCP. Veamos. Algunos me dirán, ok, hay que escribir el filtro, pero Wireshark no tiene un filtro para DHCP. Tengo que empezar a poner los puertos directamente, así que prefiero buscar aquí directamente la consulta. Ahora sí. Me interesa ver el ACK, que es cuando se asignan finalmente las direcciones. Si vemos aquí el ACK, tenemos que él me entregó la dirección .20, que el router es el .1, ¿cierto? Pero en realidad esto está definido en estos mensajes de aquí. La opción de máscara de subred, la opción 1, tiene este valor. La opción 3, que significa router, tiene este valor. La opción 6, que son los DNS, tiene este valor. Y aquí podemos incorporar distintos valores como los nombres DNS, las direcciones de broadcast, los servidores NTP si es que existiesen, y todos los que aparecen en esta lista. Una cosa interesante de ver es que el código 150 se ocupa muy frecuentemente para definir un servidor TFTP. ¿Cuándo puede ser útil un servidor TFTP? Muy simple. Cuando tenemos teléfonos IP en la red y estos están conectados a un switch y ese switch está conectado a un router, ¿cierto? Los teléfonos IP, bueno, detrás de este teléfono hay un PCI. Los teléfonos IP generalmente no tienen ninguna configuración, la reciben absolutamente toda por DHCP, ¿verdad? Y estos teléfonos no solamente necesitan una dirección IP, una máscara, una puerta de enlace, DNS primario, DNS secundario, como un host común y corriente, sino que además necesitan, por lo general, un parámetro extra para que se les indique cuál es el servidor TFTP de la red. Por lo general, es el mismo router. Este servidor TFTP es el que guarda los distintos firmwares y configuraciones de los teléfonos IP para que se configuren absolutamente de manera automática. Entonces, podemos utilizar DHCP enviando la opción 150 con la IP de nuestro servidor TFTP para que el teléfono pueda saber de manera dinámica dónde tiene que ir a buscar su firmware y dónde tiene que buscar su configuración. Ese es un caso muy útil de las opciones avanzadas y extras de DHCP. Podríamos seguir profundizando en este protocolo, pero para el alcance de este curso, que es introductorio a las redes, es suficiente. No pretendemos tampoco aburrirlos con información innecesaria. Y lo que hemos visto hoy día en este capítulo es básicamente lo esencial de DHCP. La idea es que ustedes puedan entender cómo se forma el proceso y la conversación entre una máquina que no tiene una dirección IP hasta que finalmente recibe una. Y pueden ver que esto no es en ningún caso algo similar a la magia, sino simplemente es una conversación bastante estudiada y bastante bien pensada de cómo asignar una dirección IP cuando un host no la tiene. Espero que les haya servido y nos vemos en una siguiente sesión.